ustedes habrán visto una foto de Bergoglio, de Jorge Bergoglio, de quien fue el Papa Francisco, en el subte de Buenos Aires, Sí, claro. cuando él viajaba e iba a distintos lugares a hacer sus actividades, y iba acompañado por un grupo de gente que se encargaba de la prensa en ese momento. Y bueno, tenemos en línea a Federico Bols, que es el director de prensa de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y es una de las personas que aparece en esa foto tan famosa de Bergoglio, que muchos incluso ahora con la muerte de Francisco la postearon para recordarlo como un tipo común, como un sacerdote, un sacerdote, un párroco común de cualquier parroquia de barrio. Cómo se trasladaba, el Sí, contacto sí, que sí. tenía con la Bueno, gente. lo tenemos en línea, Federico. Federico, ¿qué tal? Buen día. Natalia y Antonio lo saludan. Buen día, Natalia, Antonio, ¿cómo están? Muy bien. Bien, muy bien. Nos imaginamos que vos estás triste por la muerte, por la partida de Francisco, pero bueno, seguramente también atesorás muchos recuerdos lindos con Jorge. Sí, exactamente. Momentos de tristeza, pero también de mucho agradecimiento porque fueron muchos años con él y después una relación que se transformó para mí es la partida de un padre, ¿no? Uh-huh. Por todo lo vivido, esos momentos. Ya también siendo papa tuve la posibilidad de encontrarme con él varias veces, nos escribíamos correos, eh, alguna que otra llamada, y la verdad que siempre siguió siendo el mismo, nunca dejó de ser el que había sido en Buenos Aires. Uh-huh. Siempre el mismo, bueno, de hecho yo le decía padre y él me seguía diciendo Federico, y nos tratábamos como si estuviéramos en Buenos Aires. Claro. Y siempre fue el mismo, ¿no? Como usted decía en esa foto, que se volvió tan icónica. Contanos un poquito, Fede, acerca de esa foto, cómo se generó, cómo era el vínculo en ese momento con claro, él. ese día que iban a hacer, ¿qué estaban haciendo? Miren, la verdad que esa foto nosotros la vimos años después. En ese momento la foto empieza a aparecer por el 2013. En ese momento vimos que había un fotógrafo, pero la verdad que no prestamos mucha atención, aunque él era bastante reacio a que le sacaran fotos. Me acuerdo que no le molestó la presencia del fotógrafo, y esa foto fue tomada en el día del Corpus Christi del 2008. Nosotros habíamos ido con el padre hasta Plaza Miserere, en el barrio de Once, para recibir a las columnas de jóvenes que venían desde distintas partes de la ciudad, y de ahí bajaban todos juntos caminando hasta Plaza de Mayo. Y él se encontró con los jóvenes, los arengó como hubiéramos visto una arenga de Francisco, en esos momentos donde él estaba entre medio de la gente, de los jóvenes. Como el hagan lío, ahí así. Sí, te encontrabas con Francisco, ¿no? Mirándolo a la distancia, digo, ahí estaba Francisco. Le cambiaba el semblante, estaba con otra fuerza. Y terminó ese encuentro con los jóvenes, nos volvimos a tomar el subte ahí en Plaza Miserere, y es ahí donde el fotógrafo también se sube, nos sigue por la estación, se sube al vagón, y cuando nos subimos no había lugar me acuerdo que para sentarnos, pero la estación siguiente tampoco eran muchas, se libera, y un lugar es al lado de ese señor, que era un pasajero que ya venía y con el cual él se pone a conversar. Y yo creo que el pasajero en ningún momento se dio cuenta de quién era. ¿Cuál era ¿Vos estás en esa foto? Yo soy el que está atrás del padre, de traje, sí, con 27 años, ahí ya acompañándolo. Yo era el más chico de su equipo de trabajo, así que era el inimputable. Fede, ¿cuál era tu actividad? ¿En qué lo ayudabas? ¿En qué lo asistías? ¿Cuál era tu servicio, no? Bueno, yo entré providencialmente porque la verdad que en aquel momento yo no me dedicaba a la comunicación, no venía del mundo tampoco de la iglesia. Sin embargo, no tenía un trabajo fijo y estaba próximo a ser papá, y entonces para febrero mi
mi esposa me dice, le vamos a rezar una novena a San Cayetano, y yo muy escéptico le dije, necesito trabajo, no rezar. Dice, ya vas a ver. Y bueno, para no llevarle la contra, rezamos esa novena. A los 2 días me llama un sacerdote, 11:30 de la noche, un domingo, y me dice, Fede, te conseguí trabajo. Y era para trabajar en la oficina de prensa con Bergoglio. Yo no sabía tampoco quién era Bergoglio. O sea, imagínense ustedes, Claro. yo empezaba al día siguiente un trabajo, no venía del mundo de la iglesia ni de la comunicación, tampoco sabía quién era Bergoglio. Estaba estudiando, había terminado de estudiar la universidad en Buenos Aires, pero tampoco soy porteño. Con lo cual empiezo en un mundo desconocido y empecé a acompañarlo. A él mi función era acompañarlo en las celebraciones, desgrabar las homilías, porque para los más jóvenes que nosotros, en mi época no existía la desgrabación automática como ahora. Claro. No. ¿Se acuerdan que había que ir con el grabador? Sí, Teníamos sí, que grabar, ¿no? Con el cassette volvíamos, desgrabábamos. Así que lo acompañaba ahí. Mi vínculo con los medios, los periodistas, las redacciones. También me derivaba algunos casos de atención pastoral, por ejemplo, consultas sobre bautismos, alguna confirmación. O también él tenía mucho de esto, ¿no? Se encontraba en la calle con alguien que por ahí le decía, padre, no me quieren bautizar a mi hijo. Entonces él les daba el teléfono y decía, bueno, llamen acá y hablen con fulano, ¿no? Entonces después te llamaba y te decía, mira, me encontré con... Y él no decía que era Bergoglio. Claro. Entonces te llamaba alguien y como que vos me digas, sí, soy Federico, soy Antonio, mira, te llamo porque en la calle me crucé con un padre que me dijo que se llamaba Jorge, que atiende en la catedral, y le conté que no bautizaban a mi hija, a mi hijo, entonces me dijo que hablara con vos para ver el tema del bautismo. Entonces, automáticamente, bueno, perfecto, Antonio, le cortaba con vos, lo llamaba, padre, discúlpeme, me llamó una persona, Antonio, que dice que se cruzó con usted. Ah, sí, fíjate cómo hacemos para bautizarle, cosas así. Evidentemente, Federico, ahí empieza un camino de conversión en tu vida, o por lo menos eso estás demostrando o contando en tu relato, ¿no? Una conversión profunda, una conversión desde la personalidad del Papa, que realmente lo atravesaba todo, y que, bueno, tuviste una relación muy cercana con él, con la persona, ¿no? Con la persona de Jorge. Exactamente. Si tuvieras que resaltar algo, ¿cómo era él personalmente, fuera de lo que se lo escuchaba o se lo conocía a través de las cámaras o de la tele? Él era una persona austera, sencilla, de pedirte las cosas con un por favor, de preguntarte, de agradecerte. Lo primero que te preguntaba cuando te veía era ¿cómo estás? ¿No? Pero en el ¿cómo estás? No de así de pasada, ¿no? Sí. Estaba en el ¿cómo estás? Siempre preocupado por el otro, ¿no? A mí con una gran capacidad de escucha, de esos hombres que hablaba poco, cuando hablaba era una sentencia, ¿no? Lo que decía, como suele pasar en esas personalidades, pero a la vez una personalidad muy fuerte. Fuerte no porque te levantara la voz, porque gritara o porque fuera el choque, sino fuerte porque tenía conducción, liderazgo, porque no le parecía no pesarle la toma de decisiones, ¿no? Él te escuchaba, te decía, bueno, Natalia, ¿vos qué opinás sobre este tema? Vos le planteabas y él te decía, bueno, vamos por ahí, o no, lo dejamos en stand-by, pero decisión que él tomara, él se hacía cargo plenamente, ¿no? En eso con mucha fuerza. Y siempre fue el mismo, ¿no? A mí me impactaba que no cambiaba. Sí, por un lado es coherente, ¿no? Es decir, qué bien que fue el mismo, pero digo, a veces pasa que cuántos de nosotros vemos amigos, conocidos o distintas personas que cuando van escalando posiciones se van olvidando, ¿no? Sí. De golpe pareciera que... De hecho, más de una vez él me dijo, Federico, acordate cuando vas subiendo la escalera de la vida de todos los que tenés al costado, ¿no? De todos los que vas viendo cuando vas subiendo, porque son los mismos que te vas a encontrar cuando vayas bajando.
Sí, sí. Sí, justo ayer creo que estaba viendo un video donde le preguntaban precisamente por eso, por la fama, y decía, no, es como la espuma. Sube, 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 pero después de repente desaparece la espuma. Sí, o cuando, Así es que no le importaba en absoluto eso. Ahora, No, no sé si vos estuviste en el momento en que él tiene que viajar al cónclave, donde sí, después él resulta electo papa, porque como que había muchísimos nombres en danza, pero el de Bergoglio jamás se pensó, se imaginó, y de hecho fue el primer papa latinoamericano. Entonces, nada, ¿recordás si estuviste con él, cómo fue la partida de él? Porque no volvió nunca más a la Argentina. no volvió. Me dijo nos vemos a la vuelta, nos despedimos y no, Claro. no volvió. Ujú. De hecho, cuando él me dice nos vemos a la vuelta, lo miro y le digo, ¿estás seguro, padre? Como para chicanearlo, Ajá. Ajá. ¿no? Como para pelearle un poco, digamos. Y entonces me mira, me dice, sí, por supuesto, ¿por qué? Bueno, digo, si vuelve traiga alfajores. Entonces me suelta así como una risa, me dice, sigamos trabajando. Pero sí, la verdad que, a ver, hay por un lado, ese cónclave fue muy especial porque al haber renunciado Benedicto XVI, hubo como un tiempo de preparación, ¿no? Ujú. Él había anticipado su renuncia al día, entonces, en ese momento inédito, los cardenales se prepararon en reuniones pre-cónclave para poder llegar al cónclave de Sí. mejor manera. Pero en esas reuniones, muchos de los cardenales, la idea de iglesia que esbozaban de futuro papa coincidía con lo que nosotros veíamos en Bergoglio. Ujú. Pero, como bien decís vos, Antonio, no era de los cardenales más mediáticos, tampoco Claro. aparecía en las liderando las apuestas, Ujú. pero hay un dicho vaticano que dice el que entra papa sale cardenal, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, nosotros también algo de esperanza teníamos, Claro. y yo creo que él, no te quiero decir que él pensaba que lo iban a elegir. Yo creo ciertamente que él no creía que no, él ya había renunciado, ya había presentado su renuncia como arzobispo de Buenos Aires, Claro. ya había cumplido los 75, estaba con los 76, ya tenía su lugar en el hogar sacerdotal, ya había empezado a retirarse. regalar, Ujú. y a retirarse y a regalar, por ejemplo, a la oficina. Para esos meses me mandaba libros, me dice, bueno, guarda esto para el archivo, como si, ¿viste cuando alguien se despide y te empieza como a regalar las Sí. cosas? Sí, 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 sí. ¿Eh? Viste que hay una época, no sé, ahora me pasa que mi mamá está como, bueno, te dejé esto, te guardé esto para cuando yo no esté. Ujú. Digo, pero mamá, todavía falta, no importa, bueno, él estaba como en eso, ¿no? Claro, claro. Pero creo también que en algún punto o en algún lugar de su corazón, él sentía que si lo elegían estaba esa posibilidad de llevar adelante un modelo de iglesia que fue el que finalmente vimos, ¿no? Ujú. Ese modelo de iglesia que él predicó durante toda su vida. Ujú. Claro. Y yo me acuerdo que en ese cónclave hubo como 2 fumatas negras, creo, y después recién surgió la fumata blanca donde se nombra a Bergoglio. Pues no había como acuerdo todavía, y a lo mejor el que era elegido no aceptaba, entonces como que costó. Federico, ¿qué sentiste en Sí. en ese momento? Porque me imagino que como persona muy cercana a él, en ese aspecto, en otro aspecto, porque cuando uno tiene un servicio dentro de una parroquia, dentro de una comunidad, bueno, uno conoce por ahí pormenores, necesidades, más de la persona. Entonces, bueno, realmente tenías como un conocimiento más cercano. ¿Qué sentiste en ese momento? No solo, imagínate a los argentinos cómo nos impactó. Sí. Me imagino a su círculo más cercano. Mira, la verdad que sí. Tengo que serle sincero. Mi primera reacción fue me quedé congelado, me quedé helado. Ujú. Nunca me había pasado, me quedé inmovilizado. Pero además me spoilearon, me spoilearon el final porque a mí me avisan, me entero un rato antes de que se abrieran las cortinas del balcón. Qué Un vaticanista Increíble. italiano me manda un mensaje de texto que decía: felicitaciones Fede, tu jefe es el Papa. Y cuando veo el teléfono,
me quedé helado, nunca más me volvió a pasar, pero me quedé helado, no, me acuerdo que no reaccionaba, me quedé como en un no sé, como En shock. en shock, y yo Sí. estaba a mi oficina había caído un sacerdote amigo de él, Ujú. que no llegaba para ver la fumata, y un matrimonio muy amigo de él. Así Claro. que, y dos colegas de medios europeos que los habían mandado y estaban como castigados, se sentían ellos, Ujú. y entonces el Tuvieron la sacerdote cuando se da primicia. cuenta, claro, es más, cuando me tocan la puerta, me dicen, bueno, venimos, sí, tendríamos que estar en San Pablo, pero nos mandaron acá, y estaban y tuvieron la primicia, pero cuando en ese momento, yo me acuerdo que a los segundos el sacerdote se da cuenta y me empieza a sacudir, me dice, ¿qué te pasa? Y lo único que me acuerdo es que le doy el teléfono y golpea sobre la mesa y dice, vamos, Jorge llegó, pero yo no podía salir de mi asombro, Ujú. y hasta que no lo vimos en el balcón, no lo podíamos creer, Ujú. porque por más que uno lo leía, Sí, 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 es sí. como, ¿viste? Cuando decís, no, esperá que termine el partido Claro, por las dudas, es ¿viste? una joda, Eh, sí. sí. Y me acuerdo cuando se corrió el telón y lo vi, ahí sí, ya se me caían las lágrimas de la emoción de verlo ahí. Me acuerdo, mi primer pensamiento fue, llegó, Ujú. ahora sí, ¿no? Fue sentir eso, ahí está. Sí, ahora, bravo todo lo que le tocó, porque enfrentó muchísimas cosas, y bueno, ahora el Papa que asuma también le va a tocar un mundo muy conflictivo, lleno de guerras y qué sé yo, pero él vino como a transformar una iglesia que estaba como en un pedestal muy alto, que era muy elitista, y él la bajó a la tierra como era él, ¿no? Le dio su personalidad. Y bueno, le dio importancia a la ecología en un mundo donde estábamos haciendo un desastre y seguimos haciendo un desastre, pero él puso su granito de arena, el tema de la figura de la mujer, la integración qué sé yo, distintas comunidades a la iglesia también. Total. No le escapó a hablar de nada de la homosexualidad, de nada le escapó a hablar, Francisco. No, puso sobre la mesa todos los temas. Yo creo que para el que sea su sucesor, además va a recibir, para mí, una vara muy alta, no solo por todos estos temas, ¿no? Sino porque los laicos, la iglesia, los laicos dentro de la iglesia, inevitablemente y sin maldad le vamos a, ¿cómo te podría? A exigir, entre comillas, Uh-huh. ¿no? Lo vamos a comparar, bueno, pero Francisco esto. Uh-huh. Las comparaciones son odiosas y cada papa es la continuidad del anterior y es el papa que va para cada momento, ¿no? Claro. Pero para los laicos creo que inconscientemente también lo vamos a comparar con Francisco y bueno, y es cierto, Antonio, que hay todos estos temas, Francisco no le huyó No. a los temas más espinosos, dolorosos, porque hablar de las cosas lindas de la iglesia es fácil. Claro. El tema es cuando vos tenés que afrontar hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro afrontar la pedofilia, los casos de abuso sexual, Sí. la corrupción, la discriminación, ¿no? Y las presiones que debe haber también en torno a todo eso, ¿no? Y las presiones porque eres un papa, como dijo el venido, mis hermanos cardenales han elegido un obispo venido del fin del mundo, un obispo que no tenía participación en la curia romana porque no era de carrera romana. Claro. No sé, un Benedicto. Benedicto fue de carrera. Claro. Si habláramos entre algunos de los papables que figuran hoy, si habláramos de Parolín es un hombre también de carrera, pero Bergoglio era el obispo de Buenos Aires que iba una vez al año a Roma. Claro. Ahora, llega pateando el tablero e internamente generó resistencia. Yo creo que en algún momento también pensaron al principio que lo iban a poder controlar. Uh-huh. Y después se dieron cuenta de que no. Federico, ¿te dijo alguna vez o te largó realmente esta cuestión de que nos quedó a todos como la duda, ¿no? Si iba a venir a la Argentina. ¿Se lo preguntaste alguna vez? Se lo pregunté una vez, pero ya cuando me puso cara de Bergoglio cambiamos de tema.
No quería hablar del tema. A ver, la verdad que es que al principio del pontificado, en esos primeros años, hubo intentos para que él viniera, porque la visita era para Argentina y también Uruguay, entonces había que, pero sobre todo para Argentina hubo algunas cuestiones que no llegaron a combinarse, ¿no? Y sobre todo él pedía que en su visita a la Argentina no se le colgaran de la sotana, ni que tampoco fuera una visita en donde lo pusieran de un lado o del otro. Claro. Y finalmente por esas cuestiones no se dio. Claro. Después fuimos avanzando, vino la pandemia, sus temas de salud, y él nosotros tuvimos la posibilidad de visitarlo en familia en agosto del año pasado, y ahí uno de mis hijos le preguntó cuándo iba a venir, porque lo estábamos esperando, y en esa fue en la previa del viaje a Oceanía. Y entonces él le dijo: mira, yo termino este viaje a Oceanía y retomo el viaje a la Argentina porque la llevo en el corazón. Y bueno, al final, viste, no se pudo dar, pero él siempre muy presente, ¿no? Con el país. Presente, a ver, con el país. No digo de que se levantaba a la mañana y lo primero que hacía era leer los diarios, sino lo presente en el sentido de, acordémonos el lugar que nos daba a los argentinos en la Plaza San Pedro en las audiencias, cuando veía una bandera, un mate, una caja de alfajores. Él hablaba del patriotismo, él hablaba de esa pertenencia al país, al suelo donde uno nació, a los afectos, así que eso es sin Natalia, duda. Sí. Cuando le habló de Argentina, le dijo: no nos olvidemos, nuestra patria es hermosa, nuestras raíces, ¿no? Mantuvo el DNI, el pasaporte, llamaba a la Argentina, la gente, si no, creo que si finalmente no vino fue parte de este Papa disruptivo, reformador, ¿no? Así como lo vimos en el balcón sin los zapatos rojos, o así como se movió en un Fiat de clase media italiana y no en un auto de lujo. Claro. Y entonces dijeron: che, este Papa está haciendo las cosas distintas a los anteriores. Bueno, creo que el no haber ido a su patria, no haber vuelto a su país, como él dijo, donde estuvo 76 años, creo que también formó parte de eso, ¿no? Finalmente, de ese Papa que a esa edad también se entregó al resto del mundo. Bien, no te queremos quitar más tiempo, pero ha sido muy linda la charla, Federico. Te agradecemos muchísimo por haberte prestado a poder hablar con nosotros y a recordarlo a Francisco en esta nota, que yo creo que bueno, nada, tal vez lo metimos muchas veces en nuestras discusiones diarias, en nuestras peleas diarias, y él estaba más allá de esa situación, así es que nos has traído otra mirada. No, y aparte se nos fue un papá, pero nosotros los católicos sabemos que, como él lo dijo también una vez, no es el final, sino es el comienzo. Exacto. Y haber tenido el orgullo de tenerlo como el primer papa argentino, americano, y tantas cosas que posiblemente no pase otra vez, ¿no? En 2000 años de historia. 2000 años, sí. Absolutamente. En 2000 años de historia, Dios nos regaló un papa argentino, y un papa que nos quiso. Y en esto remarco con lo que ustedes están cerrando, que no nos perdamos en ese chiquitaje, en esto de si sonrió o no sonrió, si era una cosa la otra, porque no nos deja ver la grandeza de su figura, ¿no? Todo lo que hizo, y no solo por los católicos. A mí me impresionan estos días los mensajes, el duelo, el dolor, y el acompañamiento de todos los no católicos, que también sienten que han perdido a su líder, ¿no? Así que también que en estos días podamos ver la grandeza de esa figura. Exacto. Así que gracias Antonio y Natalia también por la posibilidad de compartir en esta mesa con ustedes. No, por favor. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande a vos y a tu familia. Gracias. Gracias, un abrazo. Adiós.
Estábamos hablando con Federico Walsh, que es director de prensa de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Una de las personas que figura en la famosa foto del subte de Buenos Aires de Jorge Bergoglio, está sentado atrás de Jorge, del Papa Francisco. Y bueno, nada, nos ha traído todo un acercamiento tremendo, ¿no? Bueno, es que eso es lo que pasa. Cuando uno tiene un servicio para una parroquia, para una institución de este tipo, bueno, la cercanía, ¿no? Con todos los que hacen el servicio en ese lugar, sobre todo con el párroco, con los otros sacerdotes que componen esa organización, bueno, se habla de todo, claro. Se habla absolutamente de todo. Y que Federico haya confirmado algo que nunca dudamos, de ninguna manera, es esa humildad, esa cercanía y esa fuerza sobre todo y esa determinación que se le puede notar y ver absolutamente y escuchar en todos los escritos, en todas las conferencias, en todas las arengas, como dice Federico, que el Papa dejó. Lo que viste, aquellos que no tuvieron esa cercanía con el Papa, aquellos que no lo conocieron íntimamente, lo que vieron, lo que escuchen, era eso, nada más que eso. Bien, las 8:52 hacemos una pausa que, bueno, la dejamos ahí pendiente por esta charla con Federico, que fue muy buena. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Noticias.